chicas, chicos, yo soy Mimi y os doy la bienvenida una vez más a mi canal. Este fin de semana me voy a pasar 4 días con una amiga a Barcelona y lo que tenía pensado para hoy era grabar el vídeo de pues que llevo mi maleta de viaje o que llevo mi neceser de viaje. Pero ahora que me he sentado a grabar, realmente lo que más me apetece es hablar un poco con vosotros y según vi en redes sociales os apetecía mucho que os contara cómo fue mi experiencia con el carnet de conducir y cómo superé el pánico a coger el coche. Así que si os apetece ese vídeo de que llevo mi neceser o que llevo mi maquillaje de fin de semana, me lo dejáis aquí en comentarios, pero hoy vamos a charlar un poco. El tema del carnet de conducir sé que es una cosa un poco complicada porque hay gente que tiene más iniciativa, que tiene menos, que es más echada para adelante, más valiente, que le gusta más aunque tenga miedo, y luego está la gente como yo, que en mi caso a mí me daba pavor, pero estoy como sintiendo que no es aquí donde os lo tengo que contar. Creo que os venís conmigo de paseo. Vale, yo creo que aquí es mucho más apropiado, ¿vale? Estar aquí para contaros cómo fue el tema de mi examen de conducir, cómo lo aprobé y etcétera. Yo, para empezar, yo no me compré el libro teórico, no lo he leído jamás y no creo que sea necesario. Yo me apunté a la autoescuela, fui a las clases, presté atención y de ahí ya directamente pasé a hacer test. Hice muchísimos test, pero no sé, si yo empecé a ir a la autoescuela un lunes, al miércoles siguiente creo que fue, yo ya fui a examen. ¿Por qué? Porque aproveché las clases teóricas que eran intensivas para prestar mucha atención, pero yo directamente hice, no sé, 100, 150, 200 test hasta que ya me sabía todas las preguntas con todas las respuestas y yo fui a examen y yo aprobé a la primera. Vamos, que en ese caso hay que aplicarse, ¿vale? O sea, hay que darle caña, pero yo personalmente creo que el tema del libro no es necesario. Mientras tú te hagas tus test y prestes atención, yo creo que ya está. Así que lo que fue la parte teórica para mí fue muy fácil, lo tengo que decir, pero el tema de la práctica ya se me complicó un poco. De hecho, mi primera práctica fue explicarme cómo iban los pedales porque yo no sabía ni cuál aceleraba ni cuál frenaba. Imaginaos, no había cogido un coche en mi vida, no sabía nada de conducir, entonces ya empiezas cagada. A mí me tocó un profesor de prácticas un poco duro. Su método de enseñanza se basaba en dejarte ir, ¿vale? O sea, ibas tú sola, lo hacías mal porque no sabes y te gritaba, ¿vale? Te reñía. Entonces, mi filosofía, ¿vale? Al final fue, lo saco contigo como que me llamo Miriam. Pero si os pasa eso a vosotros, realmente no lo hagáis. Quiero decir, si estáis tirando el dinero en un profesor que no os enseña correctamente, no lo hagáis. Pedid un cambio de profesor, que no pasa nada. Hay muchos profesores en la autoescuela. Yo empecé mal, pero sí que es verdad que después me fui adaptando a su método, a él, nos acabamos llevando muy bien. De hecho, ahora es una persona a la que yo aprecio, pero sí que es verdad que al principio el tema del coche se me hizo mucho más difícil porque yo no empatizaba nada con mi profesor. Y al fin y al cabo es una persona que va con vosotros aquí al lado mientras tú vais así cagadísimos, así que intentad llevaros bien con él. Yo hice muchísimas prácticas. Empecé a sacarme el carnet de conducir en Navidad con la intención de presentarme a examen en Navidades. Haría quizás 20 o 30 prácticas, hice muchas y no fui a examen. Después ya volví a la universidad y tal, entonces hasta junio, julio no volví a clases prácticas de conducir. Entonces digamos que esas 20-30 clases fue dinero echado a perder. ¿Por qué? Porque sí, aprendí cosas, pero no tenía soltura al volante, y dejarme de coger el coche de las prácticas esos 5, 6, 7 meses, al final yo volví en junio, julio, no recuerdo bien cuándo, y no sabía. Entonces realmente esas primeras prácticas es que fue una tontería hacerlas. Así que si empezáis, aunque os dé miedo, aunque no os guste, no lo dejéis porque es dinero tirado, en serio, no, es que no os merece la pena. Una vez que empezáis, seguid porque llega el momento de ir al examen y todos aprobamos. Yo le acabé diciendo a mi profesor, ¿cuándo vamos a ir a examen? Y me dice, pues la semana que viene. Vamos, que fue decírselo y directamente ya me convocó para ir a examen y mi examen fue muy difícil. Yo empecé mal, yo estaba muy estresada. Lo que era la examinadora empezó a hacerme muchísimas preguntas del coche, cosas del aceite, cosas de las luces, cosas del chaleco reflectante. Me hizo muchísimas preguntas que yo estaba ya en súper tensión, pero bueno, por suerte las sabía todas. Y cuando me mandó a arrancar, yo noté que el coche iba un poco mal, raro. Pues efectivamente arranqué con el freno de mano puesto, cosa que no sabía ni que se podía hacer. Y bueno, ya me saltó falta, o sea, me gritó desde atrás, falta leve, tal, y yo, joder, hasta luego, hasta luego. Entonces empecé muy nerviosa y los primeros 10 minutos siempre son de conducción libre, te deja ir por donde tú quieras, lo cual es guay porque ya me metí por sitios que sabía perfectamente cómo era. Y cuando llevaba ya como 40
40 minutos de examen, cuando hay exámenes que duran 15 minutos o bueno, nada. Cuando llevaba ya 40 minutos de examen, me dice, bueno, déjame por aquí el coche. Yo no sabía si me había suspendido hacía media hora porque ni siquiera me mandó a aparcar. Ya os digo, me llevó por toda la Santa Coruña, hice de todo, o sea, hice afueras, centro, rotondas, autopista, hice de todo menos aparcar. Y en el minuto 40 o cosas así me dijo, déjame el coche aquí. Entonces yo lo arrimé a la acera, no lo aparqué y ya está, ese fue mi examen. A ver, yo considero que yo estaba preparada para el examen porque había hecho muchas prácticas y yo me sentía bien en el coche de autoescuela porque fue el coche del examen con el que yo conducía diariamente, y eso es un puntazo, porque hay gente que normalmente el día del examen te ponen otro coche distinto y ya no te haces al embrague, no te haces, no sé, lo notas mucho más difícil. Entonces yo tuve suerte en ese aspecto. Pues aunque yo no entendía por qué había estado 40 minutos de examen, me aprobó. O sea, aprobé la primera, la teórica y la práctica. Pero os diré que la práctica es tan fácil de suspender. Podéis saber conducir tan bien, pero un peatón que justo pum, se os mete dentro de la carretera y no lo visteis. Un semáforo que os daba de tiempo de sobra de pasar antes de ponerse en rojo, pero pues le pareció demasiado cerca al examinador. Pueden pasar tantas cosas que no implica suspender el práctico de verdad, no implica que no sepáis conducir. Los nervios, o sea, todo os puede jugar una mala pasada. Yo misma arranqué con el freno de mano puesto, pero por suerte, pues bueno, yo tenía ya soltura con el coche, entonces a mí me fue todo bastante bien. Yo os recomiendo que le deis mucha caña al teórico, porque así si aprobáis a la primera, pues tenéis dos opciones para ir a examen práctico antes de renovar matrícula, que es pagar otra vez. Entonces creo que os compensa, ¿vale?, aprobar a la primera el teórico. El problema con el tema de conducir para mí realmente empezó de verdad cuando me saqué el carnet. Estaba tan a gusto, tan contenta, jolín, aprobé, qué bien, pues oye, no se me dará tan mal, y cojo el coche de mi madre. Ahí es cuando yo me doy cuenta de que es todo distinto, ¿vale? El volante se siente distinto, los pedales, las marchas, todo es diferente, ¿vale? El coche de autoescuela era un Renault Clio súper antiguo y súper pequeño, y el coche de mi madre a mí de repente me parecía un camión. El coche de mi madre es un Honda Civic deportivo, o sea, es un coche chulo y desde luego no es grande, ¿vale? Aunque a mí me parezca gigante, no es un coche grande, pero yo sentía que en ese coche yo pues era incapaz, no veía bien la carretera, pensaba que no pasaba por ningún sitio, iba súper agobiada. Y lo que pasó fue que la segunda vez que cogí el coche sola, lo rayé en el garaje, o sea, un sitio que he visto salir a mi madre del garaje 14 millones de veces, y la segunda vez cojo el coche sola, voy y lo rayo. Me sentí tan mal, tan impotente, tan inútil, os lo juro, fue como, ¿en serio me ha pasado esto? Y aunque en casa no me dijeron nada y fue un arreglo fácil, yo me sentí fatal, y creo que fue ese el punto en el que dije, yo no quiero conducir más, yo paso, a mí esto no me gusta una mierda. Y no cogí el coche durante un año. Entonces, si ya no tienes mucha destreza para conducir, ya no te gusta demasiado, y encima coges y lo dejas un año, o encima el primer año, que es el primer año que te haces a la carretera, hasta luego. Lo que pasa es que yo empecé a trabajar y por el horario no puedo ir andando, no hay autobús, no puedo coger 2 taxis todos los días para ir al trabajo. Entonces, o cogía el coche o no iba a trabajar. Y fue ahí donde empezó, donde de verdad empecé a sentir el pánico, el pavor, una sensación de agobio, de querer llorar al sentarme dentro del coche. Yo arrancaba el coche y me faltaba el aire. He llegado a tener unas décimas de fiebre por ir conduciendo, el corazón a 1000, de verdad. Estaba tan angustiada porque no lo voy a saber sacar, no lo voy a saber aparcar, no voy a saber cambiar de carril, no voy a saber meterme en la rotonda. Eran tantas cosas que yo decía, es que odio conducir. Y claro, mi madre se enfadaba conmigo, porque ella me decía, si tú tienes el carnet, si tú sabes conducir, ¿cómo te pones así? Eres una adulta, no te puedes tomar la vida así. Y yo, mamá, que odio conducir, imaginaos, ¿eh? Pero tenía que conducir sí o sí, y al final acabé encaprichándome de que quería un coche pequeño, un coche viejo, un coche que entrara por cualquier sitio, ¿vale? Y yo tengo una madre que no me la merezco y ella me regaló este coche, el coche que estáis viendo ahora mismo. Es un Fiat 500, es un coche de los más pequeños del mercado, y sí que es verdad que yo, teniendo esa suerte, yo me sentía mucho más segura conduciendo. Pero desde luego entiendo que los que tenéis 18 años, que vuestros padres, pues que no os compren un coche, lo entiendo perfectamente. O también entiendo que si tenéis 35 y tenéis vuestra vida hecha, a lo mejor no os apetece tampoco compraros un coche nuevo, lo entiendo perfectamente. A mí esto me cayó del cielo y fue un error mío pensar que por ser más pequeño yo iba a conducir mejor, porque todos los coches van igual, ¿vale? Sí que es verdad que tendrás que buscar un sitio más grande o más pequeño, pero van todos igual. Y os lo digo porque yo, aunque tengo yo conduzco el de mi madre, que es mucho más grande que sin ningún problema. ¿Por qué? Porque ahora tengo mucha más soltura,
he perdido el miedo, asimilo cosas distintas a antes. Por ejemplo, yo pensaba, es que yo no sé conducir, es que no quiero meterme, por ejemplo, en una avenida de 3 carriles. A ver, en esa avenida hay gente de todo tipo. Hay gente con 30 años de carnet, hay gente que se acaba de sacar el carnet ayer. Quizás el que viene detrás tuya tampoco sabe conducir y también está acojonado. Hay gente muy estúpida al volante y que te va a intentar acosar y hacer sentir mal. Hay gente de todo tipo, pero también hay muchos, como tú, como yo, que no se desenvuelven del todo bien. Y otra cosa os digo, en el peor de los casos, que es tener un accidente, que eso por Dios, vamos a intentar evitarlo por encima de todo, en el peor de los casos, todo tiene solución. ¿Que os paráis, que os ponéis nerviosos? Mira, tranquilo, que piten, no pasa nada. Tú respira, arranca, que no pasa nada. Que te vas a meter en la rotonda pero viene un coche y no tuviste la iniciativa, ya la tendrás para la siguiente. Que el sitio donde quieres aparcar es demasiado pequeño y vienen coches detrás, oye, date otra vuelta, que seguro que hay otro sitio para aparcar. Quiero decir, hay que tomárselo con mucha más calma. Y os digo, yo os hablo desde la voz de la experiencia porque yo era incapaz de tomármelo con esa calma. Yo lo pasaba francamente mal. Pero hoy en día, o sea, si tengo que ir por calles que yo no he conocido, yo voy en tensión, pero bueno, me meto y hago lo que puedo hacerlo lo mejor posible por no rayarlo, gracias a Dios, y ya está. Pero ya no siento esa presión porque he asimilado que hay gente de todo tipo. Para los que tienen suerte y se les da genial conducir, que siempre se quisieron sacar el carnet, que tienen talento para esto, de verdad, os doy mi enhorabuena, ojalá yo así. Pero para los que no, para los que sois unos pringadillos como yo, no pasa nada porque todo se supera, y os lo juro. Si he sido capaz de transmitiros lo mal que me sentía con el tema del coche, yo soy el claro ejemplo de que todo se supera. Yo ahora no cojo un autobús, yo vivo en las afueras de mi ciudad de La Coruña y yo en bus tardaría unos 40 minutos en llegar hasta el centro y no cojo un autobús, voy todos los días en coche, recojo a mis amigas, me meto en parkings públicos, voy al trabajo y soy mucho más feliz así. También es verdad que siento un nivel de independencia mucho más alto, mucho más grande, y que yo estoy orgullosa de mí misma de haber conseguido superar esto. No sé si tal vez estabais esperando que yo tuviera aquí la fórmula perfecta para empezar a conducir, pero no la hay, no la hay. Y es que al final el único consejo que os puedo dar para empezar a conducir, aparte de que reflexionéis en eso, en que hay mucha más gente en la carretera como vosotros, muchísima, es que os obliguéis a coger el coche. Por muy mal que lo paséis, de verdad, cogedlo. ¿Que no podéis todos los días? Pues 5 de cada 7. 5 de cada 7, porque hasta que no lo cojáis, no vais a coger práctica, ni soltura, ni perder el miedo. Va a ser muy difícil que de un día para otro, de repente, pum, sepáis conducir y todo sea flores y corazones y... No, va a ser muy difícil. Me estoy pensando que nos vamos a ir a dar una vuelta. Pero bueno, casi que os llevo de copiloto conmigo, ¿vale? Mirad, precisamente hoy no había 7 y he tenido que dar 80 vueltas. Bueno, en fin, espero que todo lo que os he contado, que no es más que mi experiencia, porque no puedo hacer más que deciros que todo se supera, que os haya servido sobre todo para daros ese chute de, joder, pues yo también puedo, no es para tanto, es una cosa que se puede superar, no pasa nada. Espero lo que os ha parecido en los comentarios y eso, que muchísimo ánimo a todos los que estáis ahora en mi antigua situación, que sé de sobra que todos vais a poder salir, coger el coche, compraros el coche que más os guste, bueno, todas esas cositas. Os mando un beso súper grande y nos vemos la semana que viene. ¡Chao! ¡Mua!